Los arqueólogos siempre se topan con cosas interesantes y curiosas, desde la tumba de Cleopatra hasta el Arca de Noé. Estos son los 20 hallazgos arqueológicos más misteriosos. Número 20. Esferas de Costa Rica. Nos adentraremos en este tema con calma y no hablaremos de algo abiertamente grandioso, sino que hablaremos de esferas de piedra. En una pequeña isla de Costa Rica hay más de 300 petroesferas de piedra, a menudo denominadas esferas de descomposición. ¿Y qué tienen de extraño? Bueno, solo mire su forma. Notará que todas son perfectas, perfectamente esféricas. Eso no es algo que se supone que suceda en esa cantidad. Sin embargo, puede suceder de forma natural, pero esta cantidad de ellas ha dejado a la gente preguntándose qué estaba sucediendo exactamente en Costa Rica hace mucho tiempo. Y para ser claros, estas piedras no se hicieron de forma natural. Fueron hechas a mano por los pueblos extintos de la zona y son uno de los primeros ejemplos de esculturas de piedra de la zona. Con esta gente, estas esferas varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Aunque si quieres saber por qué hicieron las esferas de esta manera, nadie tiene ni idea. Es más, en realidad se perdieron en el tiempo durante un tiempo antes de ser redescubiertas en la década de 1930. Y luego, se reanudó el misterio de nuevo. Entonces, ¿por qué harían las esferas de esta manera? Bueno, es posible que fuera parte de un ritual para algo, pero en cuanto a qué naturaleza, nadie puede decir honestamente. Podría haber sido solo una marca de un artesano, y algo que hicieron en varios tamaños para mostrar sus habilidades. Pero el hecho de que hicieran tantas y con tamaños tan variados, significa que debería haber sido intencional, incluso si esa intención se ha perdido en el tiempo. Número 19. La tumba de Cleopatra. De una historia de objetos misteriosos a un misterio que ni siquiera se ha acercado a ser resuelto. La tumba de Cleopatra, si de alguna manera no lo sabías, es una de las gobernantes más famosas de la historia de Egipto, en la medida en que su leyenda puede haber mentido sobre quién era en realidad, porque existe cierta controversia sobre cuán hermosa era o no. Pero, independientemente de eso, hay muchos hechos concretos sobre Cleopatra, incluyendo lo inteligente que era, lo capaz que era como líder, y por supuesto, la compañía que tenía, que incluía a uno de sus amantes, Marco Antonio de Roma. Ella y Antonio se unieron para luchar en una guerra, y finalmente perdieron. Cleopatra terminaría suicidándose para escapar del otro general romano que la acosaba. ¿Y qué pasó después? Bueno, es un misterio que nadie puede resolver. Según los textos antiguos, ella y Marco Antonio fueron enterrados juntos en un mausoleo, pero nadie tiene ni idea de dónde está ese mausoleo, y créanme cuando les digo que no es por falta de esfuerzo. El descubrimiento de la tumba de Cleopatra no solo sería un hallazgo importante, sino que finalmente sería posible, al menos, reconstruir los fragmentos faltantes de la historia que no tenemos sobre lo que les pasó a ella y a Marco Antonio. Lo más probable es que lo que ocurrió fuera que sus partidarios leales se llevaron sus cuerpos después de la muerte, y luego los enterraron en un lugar mientras le decían a la gente que los habían colocado en uno completamente diferente, lo que haría que sus enemigos buscaran en todos lados donde no debían en lugar de donde debían. Y en verdad, eso sería un movimiento muy propio de Cleopatra. Pero no podemos decírselo a la cara hasta que la encontremos. Eso sí la encontramos. Número 18. Qin Shi Huang, de una tumba a otra. Ahora veremos un espectáculo muy interesante en China a través de la tumba de Qin Shi Huang. Es el lugar de enterramiento del primer emperador soberano de la dinastía Qin, del 221 al 207 a.C. que unificó el imperio. Comenzó la construcción de la Gran Muralla China y se preparó para la muerte construyendo un complejo funerario de 20 millas cuadradas, cuyos tesoros comenzaron a salir a la luz solo unos 2100 años después de su muerte. Y es dentro de ese complejo donde el misterio comenzó a desplegarse. En primer lugar, fue dentro de este complejo que finalmente se excavó en parte, lo que reveló que los seguidores no solo lo enterraron con un tesoro, sino que también lo enterraron con un ejército. Específicamente, un ejército de guerreros de terracota que fueron hechos a mano y todos eran muy únicos. Miles de estas estatuas se encontrarían allí. Aunque las razones exactas son un poco imprecisas, se cree que una de ellas se debe a que sus seguidores querían que tuviera gente a la que mandar en el más allá. Recuerda que era un emperador, pero aún así, ¿por qué hacer tantos?
La otra gran trampa, por así decirlo, es el propio emperador. Verás, aunque hemos desenterrado la mayor parte de su complejo, no hemos llegado a las partes donde está enterrado. Y si profundizamos o no, en eso depende no solo de las técnicas que se utilizarán para mantener las cosas preservadas, sino también del gobierno chino. Así que tendremos que esperar y ver qué otros tesoros aguardan al emperador en el futuro. Número 17. Stonehenge. Ahora bien, honestamente me sorprendería si no pensaras que verías Stonehenge en esta lista. Después de todo, es uno de los artefactos más populares y de los que más se habla que se han encontrado. Además, está sobre el suelo y no está exactamente tratando de esconderse. Así que hemos tenido tiempo de estudiarlo. La palabra clave es estudiar y no entender, porque incluso después de todos estos años de investigación, todavía no tenemos ni idea de qué es realmente Stonehenge, por qué se construyó de la forma en que se hizo o cómo pudieron construirlo. Esto es lo que creemos que sabemos, aunque se construyó a lo largo de unos 1500 años y comenzó hace unos 5000 años, que ahí está el primer misterio. Porque ¿por qué tardaron tanto en hacer esto? ¿Y por qué continuaron haciéndolo durante tanto tiempo? Ahora, hablemos de las piedras en sí. En primer lugar, no son todas iguales. Hay piedras azules, losas de arenisca y más, cada una obtenida de una zona que no es donde se encuentra Stonehenge. Se dice que algunos llegaron incluso desde 80 kilómetros de distancia. Pero, ¿por qué irían tan lejos para conseguir las piedras? ¿Y cómo las trasladaron de un lugar a otro? Por último, está el elemento de construcción. Se cree que fueron y utilizaron diversas herramientas y trucos para levantar las piedras, que pesan varias toneladas, para ponerlas en posición. ¿Cómo pudieron hacer esto con tanta precisión y sin dañar aparentemente las otras piedras? Es todo un misterio. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del propósito. ¿Cuál era el propósito de Stonehenge? Bueno, algunos dicen que era una especie de calendario. Otros piensan que es un lugar de enterramiento y que las únicas personas que realmente lo saben son quienes lo construyeron. Número 16. Líneas de Nazca. Ahora nos dirigimos de la mitad superior del mundo a la mitad inferior, donde vamos a hablar de las legendarias y misteriosas líneas de Nazca. Irónicamente, esta es una que es honestamente un poco más fácil de explicar. Serían hechos hace más de 2000 años en Perú por un pueblo antiguo. En el suelo, no verás nada más que líneas extrañas, pero cuando te eleves por encima de los cielos, verás criaturas increíbles entretejidas en el suelo con intenciones y propósitos misteriosos. Hablando de estos misterios, hay dos que prevalecen aquí. El primero es, ¿por qué hacer estas criaturas en el suelo? Bueno, algunos dicen que eran tributos a los dioses, y en los medios se afirmó que en realidad eran entidades capturadas esperando ser liberadas. El otro misterio es cómo pudieron no solo crear tales cosas hace 2000 años, sino que no tenían aviones en ese entonces, o incluso globos aerostáticos. Hicieron todo desde el nivel del suelo, y sin embargo, pudieron no solo hacer estos diseños, sino hacerlos a gran escala, y asegurarse de que no se desvanecieran con el paso del tiempo. Ahora bien, si intentáramos replicar esto hoy, requeriría mucho trabajo, incluso con tecnología moderna, y lo hicieron en ese entonces sin nada de eso. Si nos adelantamos al presente, siguen siendo igual de misteriosas, y quizá nunca descubramos su verdadero origen o significado. Por lo menos, son bonitas de ver. Número 15. Las grandes pirámides. Una de las 7 maravillas del mundo. Las grandes pirámides de Giza no son solo una maravilla de la ingeniería, sino que también son un misterio. Pero, ¿por qué? Bueno, por un lado, sabemos por qué se construyeron. Se construyeron para un faraón, varios de ellos, de hecho. Cada rey tendría su propio lugar para ser enterrado, y allí serían enterrados con sus tesoros. El misterio, sin embargo, radica en cómo se construyeron en la antigüedad. Se dice que se construyó entre 2575 y 2465 a.C., y eso es mucho tiempo para dedicar a un proyecto. Y aunque es un monumento muy importante, todo el mundo quiere saber cómo lograron construirlo con tanta precisión y perfección. Afortunadamente, creemos que tenemos algunas respuestas basadas en los análisis de las pirámides y las herramientas que tenían en ese momento. Por ejemplo, muchos creen que las grandes piedras que se usaron y moldearon para las pirámides se hicieron flotar río abajo por el Nilo y luego se colocaron en un pequeño canal fluvial
que conducía directamente a la pirámide, eliminando así los principales problemas de tránsito. En cuanto a cómo las apilaron, bueno, muchos creen que los egipcios usaron una especie de sistema de rampas combinado con mano de obra para bajar las cosas. Sería un truco ingenioso si fuera preciso, y hay algunas pruebas que indican que podría ser así. Sin embargo, todavía no lo sabemos todo, como por ejemplo cómo pudieron crear las pirámides de manera tan perfecta, o incluso asegurarse de que estuvieran alineadas sin que nada estuviera fuera de lugar, por no hablar de cómo las construyeron, para asegurarse de que hubiera pasadizos en el interior. Es un misterio más antiguo, pero que todo el mundo todavía quiere resolver. Número 14. El Santo Sudario de Turín. Ahora pasaremos a un artefacto un poco más controvertido. El Santo Sudario de Turín. Este artefacto es controvertido no solo por lo que es en sí, sino por lo que la gente puede pensar que es. Principalmente, algunos piensan que es el sudario o paño funerario que se utilizó para enterrar a Jesucristo. Pero si ese es realmente el caso, se vuelve un poco complicado, dependiendo de a quién le preguntes. Los primeros registros históricos del Santo Sudario de Turín lo ubican en Francia durante la década de 1350. Un caballero francés supuestamente se lo regaló al decano de la iglesia como si fuera Jesús. Sudario auténtico. ¿Ves por qué esto es un problema? Bueno, sí, eso es 1300 años después de que se dice que Jesucristo fue crucificado. Y sin embargo, finalmente fue encontrado y presentado como regalo. Alrededor de 1389, el obispo de Troyes, Francia, envió un informe al Papa afirmando que un artista había confesado haber falsificado el sudario. Y así, el propio Papa, una de las figuras religiosas más importantes de cualquier época, declaró que era falso. Pero incluso con esa bendición, muchas personas todavía creen que es real. ¿Los científicos han intentado datarlo?, te preguntarás. Bueno, la respuesta es sí. Y de hecho, se han realizado 3 pruebas diferentes en el sudario. Parecen indicar que era un sudario que se usó en la crucifixión de una persona, pero no necesariamente en la época en la que se dice que Jesucristo murió. Y sin embargo, a pesar de que hay muchas cosas que apuntan a que es falso, algunos todavía creen que es real. Número 13. Göbekli Tepe. Ahora bien, si no lo sabes, Göbekli Tepe en realidad significa colina de panzas en turco. Pero no te preocupes, no voy a hablar de esa colina ni de ciertas panzas que se encontraron allí. Más bien, estoy hablando de lo que hay en el lugar. En resumen, aparentemente se construyó una estructura 6000 años antes de Stonehenge en este lugar, lo que hace que sea muy probable que sea hace 11000 años. En términos de su construcción, eso es algo muy significativo, dadas todas las razones por las que Stonehenge es un misterio. Y mencioné que la estructura en sí está a casi 2500 pies sobre el nivel del mar, casi 1000 pies de diámetro. ¿Por qué lo está? Y eso solo se suma al misterio de cómo alguien fue capaz de lograr algo así. En un principio, se pensó que Göbekli Tepe no era más que un cementerio debido a su ubicación y a los objetos que se encontraron allí. Pero después de investigar más a fondo, se descubrirían una serie de pilares con escritos antiguos, lo que demuestra que había algo más debajo de la superficie. Y, vaya, tenían razón en eso. En cuanto a su propósito en Turquía, eso es tema de debate. La persona que descubrió su importancia, Klaus Schmidt, creía que se trataba de una zona de santuario, algo nada improbable teniendo en cuenta los tiempos antiguos y las creencias que probablemente tenían. En 2018, el sitio fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que garantiza que no se pueda manipular con mucha facilidad, algo con lo que, lamentablemente, han tenido que lidiar muchos sitios históricos. Número 12. Tesoro de los rollos de cobre. Si tuvieras que compilar una lista de algunos de los hallazgos de tesoros más importantes y significativos de la historia del mundo, uno de ellos sería sin duda los rollos del Mar Muerto. Se trata de artefactos básicamente invaluables que se dice que son una de las primeras copias de la Biblia cristiana. Pero el giro aquí, y el misterio, radica en otro rollo que se encontró junto a ellos, uno que no estaba hecho de papiro como los demás rollos del Mar Muerto. En realidad, estaba hecho de cobre. Este rollo de cobre en particular se descubrió en 1952 en las cuevas de Qumrán, y tras la datación, se descubrió que tenía 2000 años, lo que lo alineaba con el hecho de que formaba parte de los rollos del Mar Muerto.
Y aquí es donde entra en juego ese giro divertido, porque te permitiré preguntar qué describía el rollo en su texto. Bueno, era un tesoro de algún tipo al que se supone que el propio rollo debe llevar al lector, pero, como un verdadero mapa del tesoro, no señala la ubicación del tesoro en sí. Más bien, da pistas a lo largo del tiempo que sin duda han sido invadidas, modificadas o simplemente han desaparecido por completo. Ha habido mucha especulación sobre qué era el tesoro y dónde podría estar todavía, si es que no se ha encontrado ya. Pero, lamentablemente, nadie lo sabe. Pero algunos todavía están ansiosos por descubrirlo. Número 11. La muerte del rey Tut. Puede que hayas notado que hay muchos misterios que rodean a Egipto, pero ahora, el descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón fue uno de los hechos más significativos de toda la arqueología. Y no había ninguna maldición sobre la tumba. Se lo inventaron para alejar a los ladrones de tumbas. ¿O sí? En realidad, sí lo hicieron. Solo querían asustarte un poco. Pero, aunque sí fueron y desenterraron muchas cosas, una de las cosas más importantes que encontraron fue en realidad un misterio, específicamente sobre cómo murió realmente el rey Tutankamón. Las pruebas de ADN y los exámenes de tomografía computarizada demostraron que sufría de malaria, una fractura en la parte inferior de la pierna y deformidades congénitas asociadas con la endogamia, que era común entre la realeza egipcia. Pero, ¿esas cosas realmente lo mataron? Bueno, los científicos dicen que probablemente no, y cuando se suman otros misterios sobre su entierro, mucha gente siente curiosidad por saber cómo murió realmente este legendario faraón. Algunos creen que fue víctima de un choque de carro, algunos piensan que las respuestas están en su ADN, y algunos van más allá y dicen que su historia fue borrada de la tradición egipcia, en parte para que nadie supiera nunca la verdad. Teniendo en cuenta que el antiguo Egipto trataba a sus faraones casi como si fueran dioses, es un verdadero misterio que no sepamos más sobre el rey Tutankamón y cómo falleció. Las respuestas están ahí, pero ahora mismo no sabemos exactamente dónde buscar. Número 10. El Arca de la Alianza. Hay muchos artefactos religiosos que se cree que no solo son una prueba de sus dioses, sino una conexión directa con esos dioses, independientemente de la fe o el panteón en el que creas. Pero podría decirse que el más famoso y quizás infame de estos artefactos es el Arca de la Alianza. Se decía que esta entidad, como se señala en el Antiguo Testamento cristiano, muchas veces era la manifestación física de Dios y por lo tanto debía ser tratada con reverencia en todo momento. De hecho, se dice que una persona tocó el arca para evitar que cayera al suelo y luego cayó muerta. Como resultado, solo los sacerdotes más santos podían mirar dentro de ella, y eso fue después de someterse a muchos rituales para purificarse. E incluso entonces, solo se hacía una vez al año. Entonces, dados todos los textos y la tradición que rodea a este elemento, tenemos que preguntar lo obvio. ¿Dónde está el Arca de la Alianza ahora mismo? Nadie lo sabe con certeza. La teoría más destacada se remonta a uno de los hijos del rey Salomón, pero no tenemos pruebas de que realmente la tuviera o la llevara a donde se decía que estaba. Por lo tanto, uno de los artefactos religiosos más importantes está realmente perdido. Pero tenemos que encontrar esta cosa. Necesitamos poner a nuestros hombres de confianza en esto. ¿Quiénes?, se preguntarán. Número 9. Manuscrito Voynich. Y ahora vamos a adentrarnos en algo un poco extraño. El manuscrito Voynich es otro texto antiguo que está envuelto en misterio. Pero la razón por la que está en misterio es doble. La primera es que es un códice, ya saben, algo que necesita ser traducido. Pero todo lo que dice y significa es en realidad un misterio que se ha perdido en el tiempo, porque el hombre que lo creó no solo lo hizo a mano, sino que nunca le explicó a nadie cómo leerlo. Qué poco considerado. El libro en sí se descubrió en 1912 en Polonia y se cree que fue escrito por un hombre en el siglo XV. Sin embargo, eso no ayuda a nadie a leer el maldito libro ahora, ¿verdad? Además, también hay dibujos hechos a mano en el manuscrito, pero son, bueno, de mujeres desnudas de proporciones realmente extrañas, entre otras cosas. Entonces, ¿este tipo estaba simplemente drogado mientras dibujaba y escribía estas cosas? Bueno, tal vez eso es algo que en realidad no se puede refutar. Número 8. El mecanismo de Antiquitera. Si nos remontamos ahora, al menos de manera algo racional, tenemos el mecanismo de Antiquitera,
que muchos han descrito como una especie de computadora antigua, y me refiero a algo más allá de 1900, ya que esta cosa fue encontrada en el año 200 a.C. cerca de Grecia. Entonces, sí, eso está muy lejos de dónde y cuándo se fabricó la primera computadora verdadera. Ahora, para que quede claro, para que no haya confusión. No, esto no era un dispositivo electrónico. Más bien, se trataba de lo que llamaríamos una computadora analógica, una que se utilizaría para determinar diversas cosas mientras estás en el mar sin necesidad de que la electrónica lo haga por ti. Ah, y mencioné que se encontró en un naufragio que llevaba parte del nombre del dispositivo, porque, en términos de función, se utilizaba para ayudar a rastrear las posiciones de las estrellas, así como para determinar el próximo eclipse solar o lunar. Entonces, ¿dónde está el misterio?, se preguntarán. Bueno, ¿cómo sabrían cómo hacer un dispositivo así y ser tan precisos con lo que podía hacer? Los griegos eran buenos, pero no deberían haber sido tan buenos. Número 7. Desaparición del Sansingdu. Sin duda, uno de los mayores misterios de nuestro mundo es el de qué le sucedió a cierta cultura antigua que, según toda lógica y razón, debería haber dejado más pistas sobre lo que les sucedió. Los mayas y los incas son grandes ejemplos de esto, y también entre ellos se encuentra un antiguo pueblo chino conocido como el Sansingdu. Los Gyeongseongdu han sido redescubiertos en parte en los últimos 100 años y se cree que residían en una ciudad amurallada a orillas del río Mingyang. Y cuando decimos ciudad amurallada, en realidad no me refiero a una ciudad pequeña, sino a una enorme que tenía montones de tesoros y demás. Pero luego, hace unos 3000 años, simplemente desaparecieron. ¿Pero por qué? La creencia actual es que o bien un desastre natural los sacó y los lastimó lo suficiente como para obligarlos a abandonar la ciudad amurallada, o bien fueron forzados a salir por la guerra. De cualquier manera, es definitivamente curioso cómo una civilización pasó de vivir a lo grande dentro de una ciudad amurallada a dejar todo lo que tenía atrás. Número 6. El Arca de Noé. Si has estado disfrutando de nuestras exploraciones por la historia religiosa, prepárate para otra fascinante narrativa. En la Biblia cristiana, encontramos la extraordinaria historia de Noé, un hombre elegido por Dios para una misión trascendental: construir una embarcación colosal capaz de resistir la inundación más devastadora que el mundo jamás haya presenciado. Siguiendo las instrucciones divinas meticulosamente detalladas, Noé no solo debía construir esta majestuosa arca para salvaguardar a su familia, sino que también tenía la responsabilidad de preservar la diversidad de la vida en la tierra, acogiendo a bordo 2 ejemplares de cada especie animal. Durante 40 días y 40 noches, mientras las aguas cubrían la superficie terrestre, el arca se convirtió en un refugio flotante para sus ocupantes. La conclusión de este período de aislamiento vendría marcada por un símbolo de esperanza: una paloma que regresaría con una rama de olivo, señalando que las aguas habían retrocedido lo suficiente para que la vida pudiera prosperar nuevamente en tierra firme. Esta narrativa cautivadora ha perdurado a través de los siglos, siendo adaptada y reinterpretada innumerables veces en diversos contextos culturales. Sin embargo, una pregunta persiste en la mente de arqueólogos, historiadores y creyentes por igual: ¿dónde se encuentra esta legendaria embarcación en la actualidad? La respuesta resulta ser tan enigmática como la propia historia. Numerosas expediciones arqueológicas, equipadas con tecnología moderna, han proclamado haber localizado los restos del arca en diversas ubicaciones, principalmente en las regiones montañosas de Turquía e Irán. No obstante, cada supuesto descubrimiento ha generado intensos debates y controversias en la comunidad científica, con expertos que cuestionan la autenticidad de estos hallazgos. Y así, el paradero final de esta embarcación histórica continúa siendo uno de los misterios más intrigantes de la arqueología bíblica. Número 5. ¿Dónde están los mayas? Como se ha mencionado anteriormente, existen diversas culturas que han desaparecido misteriosamente de la faz de la Tierra, dejándonos sin explicaciones concretas sobre su destino final. Entre todos estos enigmas históricos, el caso de la civilización maya destaca como el más intrigante y desconcertante. Esta asombrosa cultura floreció durante un período extraordinariamente largo, desde aproximadamente el año 1800 a.C. hasta el 900 después de Cristo, desarrollando una civilización sofisticada y próspera que dejó una huella indeleble en la historia.
Su presencia se extendió por una vasta región que abarcaba territorios de lo que hoy conocemos como México, América Central y América del Sur, dejando tras de sí un legado arquitectónico impresionante que aún podemos admirar en la actualidad. Sus magníficas construcciones, que han sobrevivido el paso del tiempo, son testimonio de su increíble ingenio y capacidad técnica. Sin embargo, lo que continúa siendo un misterio fascinante es la ausencia total de evidencia que explique por qué esta grandiosa civilización decidió abandonar repentinamente todo lo que había construido durante milenios. Los expertos han propuesto diversas teorías para explicar este enigmático éxodo. Algunos señalan el agotamiento de recursos naturales como el factor determinante, mientras que otros apuntan a conflictos bélicos devastadores. No obstante, independientemente de las diferentes hipótesis, el hecho fundamental permanece inalterado. Los mayas, en un momento determinado de su historia, tomaron la decisión de abandonar sus imponentes ciudades, sus elaborados sistemas sociales y todo su imperio, desapareciendo prácticamente sin dejar rastro de su destino final. Hasta el día de hoy, este misterioso abandono masivo continúa siendo uno de los enigmas más intrigantes de la arqueología, sin que nadie haya podido determinar con certeza qué circunstancias específicas provocaron tan dramático desenlace. Número 4. El Khat Shebib. El Khat Shebib es una extraordinaria formación rocosa lineal que serpentea a través del paisaje desértico del sur de Jordania, extendiéndose majestuosamente a lo largo de 150 kilómetros de terreno accidentado. Este impresionante monumento arqueológico fue documentado oficialmente por primera vez en 1948, y desde entonces ha cautivado la imaginación de arqueólogos, historiadores y curiosos por igual, generando innumerables debates y teorías sobre su origen y propósito. También conocida entre los lugareños como el Muro de Shabib, esta estructura antigua no era simplemente una barrera defensiva, sino que se cree que cumplía una función práctica vital para las comunidades pastorales de la región. Actuaba como un ingenioso sistema de gestión ganadera, ayudando a los pastores locales a mantener sus rebaños de ovejas dentro de límites seguros y evitar que se extraviaran en el vasto territorio desértico. Sin embargo, múltiples aspectos de esta estructura continúan siendo un enigma para la comunidad científica, incluyendo las técnicas de construcción empleadas por sus antiguos constructores, la época exacta de su edificación y la intrigante cuestión de por qué se eligió esta ubicación específica en lugar de otras regiones de Jordania que aparentemente presentaban condiciones similares. Un dato particularmente fascinante, señalado por investigadores regionales, es que esta estructura constituye el segundo muro más extenso jamás construido en la historia de la humanidad, superado únicamente por la legendaria Gran Muralla China, lo que subraya su extraordinaria importancia histórica y arqueológica. Número 3. Piedra de Kukno. En 2015, un descubrimiento arqueológico extraordinario sacudió a la comunidad científica: la enigmática Piedra de Kukno. Esta misteriosa losa de piedra, que data de hace más de 5.000 años, generó inmediatamente un intenso interés y preocupación entre los arqueólogos, no solo por el delicado proceso de su extracción, sino también por las complejidades que presentaba su estudio y preservación. La antigüedad del artefacto y su estado de conservación requirieron un manejo extremadamente cuidadoso durante su investigación inicial. Lo más intrigante de esta piedra es que su propósito original permanece envuelto en un velo de misterio, dejando a los expertos solo con teorías y especulaciones. En una decisión que refleja la extrema cautela de los arqueólogos, la piedra fue cuidadosamente vuelta a enterrar en 1965, una medida que, aunque pueda parecer drástica, fue considerada necesaria para garantizar su preservación óptima frente a posibles factores ambientales y humanos que pudieran dañarla. Entre las teorías más intrigantes, algunos investigadores sugieren que podría tratarse de un ejemplo sofisticado de arte neolítico, una especie de grafiti prehistórico que merece un análisis más profundo y detallado. Esta hipótesis ha llevado a los expertos a especular sobre la existencia de otras losas similares en la región, ya que sería inusual encontrar una pieza tan única de forma completamente aislada. La búsqueda de artefactos relacionados continúa, alimentando la esperanza de descubrir más piezas que puedan ayudar a resolver este fascinante rompecabezas arqueológico.
Número 2. Superhenge. Sí, te he mostrado Stonehenge anteriormente, y también te he presentado una versión más alta de este monumento. Pero ahora es momento de revelarte algo verdaderamente extraordinario. Superhenge. ¿Te preguntas qué hace que este henge sea tan super? La respuesta te sorprenderá. Este monumental hallazgo arqueológico es aproximadamente 15 veces más grande que el famoso Stonehenge original y se encuentra ubicado a tan solo 2 millas de distancia de su famoso primo. ¿No te parece fascinante? Este increíble descubrimiento representa un redescubrimiento de algo que había permanecido oculto a plena vista durante siglos, completamente desconocido para la humanidad moderna. Cuando los arqueólogos lo encontraron en 2015, la comunidad científica quedó tan impactada que muchos expertos sugirieron que este hallazgo podría obligarnos a reconsiderar y reescribir completamente nuestra comprensión de Stonehenge y la cultura que lo construyó. Es importante aclarar que, aunque comparten nombre, Superhenge difiere significativamente de Stonehenge en su apariencia y estructura. Sin embargo, comparten un elemento crucial. Ambos son monumentos megalíticos impresionantes, cuyo método de construcción y propósito original continúan siendo uno de los enigmas más intrigantes de la arqueología moderna. Este colosal vestigio del pasado permanece como un recordatorio constante de cuánto nos queda por descubrir sobre nuestros ancestros. Número 1. Túmulo submarino. Una misteriosa estructura circular con un diámetro mayor que la longitud de un avión Boeing 747 se descubriría sumergido a unos 30 pies debajo del mar de Galilea en Israel en 2013. También mide unos 10 pies de alto y pesa alrededor de 60.000 toneladas. Pero aparte de eso y su composición de roca basáltica, nadie sabe mucho sobre él honestamente. La mayoría está de acuerdo en que se formó cuando el lago no estaba allí, pero todavía hay mucho que nadie sabe, como cuándo se formó. La mejor estimación le da entre 2.000 y 12.000 años de antigüedad, pero obviamente no es exacta. Algunas personas incluso piensan que era una estructura antigua de algún tipo. Pero, de nuevo, ¿con qué fin? Y para colmo del misterio, no lo estaban buscando. Cuando lo encontraron, estaban usando un sonar en el lago y simplemente chocaron con él. Todo eso pertenece al ámbito de la arqueología y es algo que aún no hemos podido entender del todo. Nos vemos en el próximo video.